¿Qué tal? Bueno, seguimos entonces. Habíamos dicho que la política es la organización de la convivencia en forma consensual, por un consenso exigente, democrático, pluralista, crecientemente demandado de ser intercultural por la composición compleja de nuestras sociedades. Y en tercer lugar, esta organización de la convivencia consensual debe ser factible. ¿eh? Lo factible, el criterio de factibilidad, expresado como lo hace Enrique Dussel, cierra el círculo de la definición, porque factibilidad tiene que ver con la capacidad que tienen las sociedades de poner las mediaciones institucionales, organizativas, normativas, necesarias para que los dos criterios anteriores, la producción, reproducción y desarrollo de la vida, de forma consensual, es decir, la organización de la convivencia consensual y democrática, no sean palabras que se lleva el viento, no sean postulados de proyectos políticos que no tienen los medios organizativos, institucionales, para poder concretar y hacer factibles, transformar en hechos esos ideales. Entonces la factibilidad es lo que distingue este discurso sobre la política que tomamos de Enrique Dussel, que es un discurso prescriptivo, sin duda, es una concepción de la política normativa, pero debe poder realizarse, o tiene y puede la capacidad de realizarse en la práctica, en la vida cotidiana, por medio de la organización, por medio de las instituciones. Y eso es lo que diferencia esta concepción de la política prescriptiva de un discurso utópico en el mal sentido sobre la política. Es decir, uno puede hablar de la convivencia humana como reproducción de la vida y llenar páginas y hablar días y días. Lo mismo puede hacer con respecto a un consenso exigente, democrático, pluralista, intercultural. Pero si no están puestas las formas organizativas, las instituciones, si esto no es el contenido de las normas fundamentales que rigen la convivencia, si esto no está garantizado, si esto no está asegurado en un grado relevante, no digo en un 100%, pero en un grado bastante relevante, entonces lo anterior, es decir, la reproducción de la vida y el consenso democrático, son palabras que se lleva el viento. Entonces esta parte es muy importante, la organización, una comunidad que se organiza para el buen vivir, para la calidad de vida de sus miembros y de sus miembros, y es una comunidad que lo hace en base a un consenso democrático, tiene que ser una comunidad organizada, una comunidad que pone las mediaciones de factibilidad que hacen posible ese proyecto, esa dimensión arquitectónica de la política. Y esto es muy, muy importante. Pensemos que en sociedades complejas, plurales, regionalmente diversificadas, para millones de personas, tiene que haber organización de un sistema de salud. Lo vemos en este momento en que nuestra sociedad ve afectada esa reproducción de la vida por una pandemia virósica sumamente contagiosa y que hace blanco en sectores justamente vulnerables por su edad, por sus condiciones de hacinamiento en la vivienda, es decir, por la carencia de una vivienda digna o por estar en una situación de privación de la libertad, también en condiciones de hacinamiento
carcelario. Bien, entonces, para poder las relaciones políticas, el gobierno, los gobiernos en sus distintos niveles, el sistema de convivencia de la política argentina en sus distintos niveles, instancias y complejidades, enfrentar esto, tiene que haber organización. Organización es fundamental. Hay que prever, todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos últimos días. En estos últimos, ya no días, digamos, en estos 2 últimos meses por lo menos, con la pandemia que nos afecta. Y esto requiere entonces poner las mediaciones que hacen factible los objetivos arquitectónicos de la política, que son: más vale reproducir y desarrollar la vida y la calidad de vida que la muerte y el mal vivir y las malas condiciones de vida, en primer lugar, y en segundo lugar hacerlo de forma consensual, exigente, diríamos hoy, democrática. Bueno, entonces nuestra idea de la política, que vuelvo a decir, es una idea normativa y es una idea prescriptiva de la política que nos demanda nuestro carácter de formadores y formadoras de futuros y futuras abogados y abogadas, se puede resumir en esta definición, que ya no es una definición defectiva de la política como alguna que habíamos visto a propósito de las formas de influencia del campo de la política, sino que es la definición que nosotros asumimos. La política es la organización de la convivencia consensual y factible. La organización de la convivencia consensual y factible. Que toma entonces, o puede desagregarse en 3 criterios prescriptivos y que por lo tanto son evaluativos de las relaciones políticas concretas, históricas, realmente existentes, que es primero la producción, reproducción y desarrollo de la vida, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, en calidad, de los seres humanos en su circuito natural, incluyendo, claro, las relaciones con la naturaleza y con los vivientes no humanos en un necesario mayor equilibrio ecológico. En segundo lugar, esto debe hacerse de forma consensual. Por consenso no entendemos un consenso débil, sino todas las exigencias del gobierno democrático moderno y más allá las que plantea el reconocimiento de vivir en sociedades complejas, plurales y pluriculturales, que demandan entonces fórmulas de interculturalidad en la forma de construcción del consenso. Y en tercer lugar, esto, para no ser palabras en el viento, tiene que tener también un criterio o un principio de factibilidad, es decir, la capacidad que tiene una comunidad, una sociedad, de poner las mediaciones necesarias para cumplir con los 2 criterios anteriores. Esto es la factibilidad, la capacidad de organización, de crear instituciones que funcionen, de crear normas que tengan eficacia social para cumplir con los principios anteriores. Esa es nuestra definición de la política y bueno, tomando un poco los desarrollos de Enrique Dussel sobre esto, en sus obras sobre filosofía política, esto tiene 2 dimensiones. Tiene una dimensión arquitectónica, porque es proyecto básicamente, y tiene una dimensión crítica, que es la dimensión crítica aquella que distingue, como dijimos en un encuentro anterior, dentro de la necesaria, de la siempre presente, imposible de evitar, conflictividad política. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fase arquitectónica y de la fase agonal? Bueno, el criterio crítico de nuestra definición de la política tiene que ver con saber discernir la gramática moral de los conflictos. No todos los conflictos políticos y sociales son iguales. En especial en esta dimensión crítica de la definición de la política como organización de la convivencia consensual y factible,
nos interesa el conflicto planteado por aquellas personas o grupos sociales que no pueden, que no tienen las condiciones para satisfacer sus necesidades, para reproducir su vida, o que lo hacen en condiciones de calidad mala por no tener acceso, disponibilidad para las condiciones materiales de alimentación, de vivienda, de salud, que hacen posible la calidad de vida, la reproducción de la vida y la calidad de vida, que no tienen las condiciones básicas para poder desarrollar su personalidad por cuestiones de malnutrición, de no acceso a la educación o de la disgregación de sus grupos sociales y familiares. Entonces, aquellos que no pueden vivir o que malviven y que plantean su conflicto, eso nos interesa en la dimensión crítica de la política. Nos interesa también cuando esos grupos no pueden hacer escuchar su voz, no pueden hacer que sus problemas sean incluidos en la agenda pública, porque una estructura concentrada y sesgada de la comunicación y la existencia de una fuerte desinformación hace que la calidad deliberativa del consenso exigente que necesita nuestra definición de política no se pueda cumplir. Es decir, cuando el consenso es un consenso débil o es un consenso artificial o es un consenso superficial y silencia o es sordo frente a la voz de los que mal viven, de los que no pueden vivir en condiciones de calidad y de los que plantean entonces sus problemas, tienen derecho a plantear sus problemas en la agenda pública, en el espacio público y a participar de aquellas decisiones que afectan su vida cotidiana. Y que a través de estas cuestiones, es decir, de sus condiciones sociales de pauperización en la vida, de exclusión, de opresión, de empobrecimiento, de discriminación y al no poder instalar estos problemas centrales de la convivencia humana en el espacio público, en la agenda pública, demuestran la no factibilidad del sistema político, de las relaciones políticas que así se practican. Demuestran que se trata de formas de relaciones políticas que hemos calificado como defectivas porque no organizan la convivencia consensual y factible de una sociedad o de una comunidad. Bueno, esta es nuestra visión de la política, porque hasta ahora habíamos ido como caracterizando el campo de la política, hablando de las concepciones del poder, y faltaba un poco explicar por la afirmativa positivamente qué es lo que nosotros entendemos por política. En el próximo encuentro vamos a hablar de la politicidad del derecho y del derecho político y de por qué es importante que nuestra materia esté en el plan de estudios en la formación de las abogadas y de los abogados. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, hasta el próximo encuentro.